Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer, lunes 23 de septiembre, Transparencia Internacional presentó el Barómetro Global de Corrupción. Es una medición que se hace a diversos países respecto de la percepción ciudadana sobre la corrupción en el Estado y los diferentes poderes del Estado. Los resultados no son muy auspiciosos para el Perú, en particular para el Congreso. Vamos a hablar de eso en mayor detalle. Y para analizar precisamente los resultados de esta encuesta, de este estudio regional, nos acompaña el día de hoy Walter Albán. Él es miembro del Consejo Directivo de Proética en Perú. Walter, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aprovecho para precisar que Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Por eso es que estamos haciendo esta difusión de los resultados de esta encuesta global que ha publicado, referida en este caso a América Latina y el Caribe, ¿no? Correcto. Y quisiera preguntarte, Walter, en primera instancia, a grandes rasgos, ¿cómo queda el Perú en términos de percepción de corrupción? Bueno, aparentemente muy mal, porque si bien el problema de la corrupción atraviesa la región, esta encuesta se ha aplicado en 18 países. Perú es el que muestra los índices más altos, ¿no? Comenzando por señalar que se percibe a la corrupción en un 96% como el problema más grave que atraviesa el país. Yo creo que esto nos coloca en una situación diferente a años anteriores, en que, por ejemplo, y explicablemente, los temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, iban primero, ¿no? Ahora cada vez es más claro, y ya esto había una encuesta que se publicó hace pocos meses del IEP, donde también indicaban de que ya la corrupción es el problema que los peruanos señalamos como el más grave, el que más exigencia demanda para una pronta solución. Y si esto lo vemos en el contexto regional, ¿es habitual que la corrupción sea identificada como el primer problema de un país en otros países de la región? Bueno, desde algunos años atrás, yo diría la última década, la corrupción comenzó a escalar, ¿no? Y aparecía como un problema más importante. Pero que sea tan claramente señalado como el primer problema, el más importante, sí tiene su particularidad ahora en Perú. De todas maneras, hay que señalar, por ejemplo, para los 18 países, en promedio, la corrupción está muy fuerte en el Ejecutivo, me parece que es 53%, y luego dicen los congresos, 52%. Pero cuando hablamos del Perú, ¿no? El Ejecutivo tiene un 59%, que ciertamente es desaprobatorio, pero el Congreso escala al 80%, o sea, muy por encima del promedio de la región. Alto para Perú. Esto es totalmente nuevo, ¿no? Y esto podemos entender que es el resultado de lo que ha pasado en el último año en el legislativo. Sobre todo por la actuación de este último periodo congresal, o sea, me refiero a los últimos 3 años, donde ya ha quedado clarísimo que no hay ninguna intención de luchar contra la corrupción y por el contrario, se han tomado medidas que tienden a, entrampar las investigaciones que se han podido desarrollar hasta el momento. Y de hecho se hacen evidentes nexos dentro del Congreso de gente que ya no solo tiene intereses particulares que defender, sino hay intereses de grupo, mafias y de organizaciones criminales inclusive, ¿no? Ahora la pregunta es, si bien este Congreso en particular ha facilitado o ha propiciado que la desconfianza en el legislativo se incremente, ¿podríamos esperar que con un cambio de actores en el Congreso esta percepción mejore? ¿O es que hay un cierto rezago, que ya la institución per se se percibe como corrupta al margen de quienes estén ahí? Bueno, aquí hay algo muy interesante que también me gustaría destacar. No obstante que la percepción ciudadana en el Perú ha crecido notablemente en cuanto a ser conscientes del problema de la corrupción y señalarlo ya en niveles muy altos, lo que también se pone en evidencia es que hay mucha expectativa, o sea, mucha expectativa en positivo. Porque cuando le preguntan a la gente, ¿y cree usted que esto puede mejorar? Bueno, respecto a índices anteriores hemos subido muchísimo. Creo que es un 79, casi un 80% de la opinión pública peruana está más bien en la idea de que sí se puede enfrentar con éxito la corrupción. Y creo que esto tiene que ver con que, no obstante todas las dificultades, ya se evidencia, por ejemplo, un grupo de fiscales o de jueces
que están haciendo bien su trabajo, incluso contra la corriente de su propia institución, ¿no? Ocurre claramente en el Ministerio Público. Entonces, creo que esta es una oportunidad. De esperanza. Hay una luz, o sea, a diferencia de lo que antes podíamos constatar, las encuestas de Proética, por ejemplo, decían que la tolerancia, yo diría más bien la resignación frente al problema de la corrupción era de tal calibre que resultaba preocupante. Era casi un 80% de la gente que decía, sí, la corrupción es un problema gravísimo, pero así somos, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, o sea, no tenemos otra opción. Igual durante este periodo en el cual, digamos, la gente percibe que sí se puede hacer algo, sí llama la atención que 65% de los encuestados en Perú considera que en este último año la corrupción aumentó. Es decir, se percibe que se aumentó la corrupción, pero también de que se está haciendo más para combatirla, digamos. Esto suena paradójico, pero yo creo que hay una explicación bastante lógica. Estamos no solo ante el escándalo que se produjo con el caso Lavajato, cuando terminábamos el año 2016 y nos llegó la copia del acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Ahí recién se activaron acá los resortes para comenzar a investigar el asunto. Yo quiero recordar que en el Congreso anterior, cuando se formó la comisión famosa esta del señor Pari, que presidió un ex congresista, que hizo un buen trabajo, pero se quedó solo, porque finalmente hubo una suerte de acuerdo político. Todos los grupos representados en esa comisión decidieron no avalar el informe Pari, que contenía mucho de lo que después ha servido para reactivar la investigación. ¿Y qué explica eso? Bueno, pues que los grupos políticos, pluralmente, no querían que se investigue el caso Lavajato. Cuando estalla el escándalo por lo que viene de Estados Unidos, el Congreso se vio presionado a investigar y crear su comisión, pero le puso pues ahí al frente a una persona que garantizaba los resultados que ya conocemos, la señora Rosa Bartra. Y entonces esa comisión ha gastado mucho, pero no ha producido mayormente nada, salvo algunas cosas que se querían lanzar un poco contra la gente que era de oposición política para ellos. Y además, ¿con qué legitimidad va al Congreso fiscalizar corrupción si se percibe que el 80% percibe que el Congreso es una entidad corrupta, ¿no? Así es, y yo creo que eso ha crecido por la manera como se ha comportado el Congreso, el blindaje que han hecho a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, primero para evitar de que se les pudiera procesar a fondo a los exmiembros del Consejo de la Magistratura, para reducir los cargos que habían contra el señor Inostroza, que ahora, no obstante que se aprueba la extradición en España, la reducen solo a 3 delitos y no a todos los más graves que deberían haber sido materia de investigación aquí. Por otro lado, todavía está, digamos, en el cogollo del Ministerio Público la Junta de Fiscales Supremos, que es la que domina el señor Chávarri, porque él y sus dos socios, ¿no es cierto?, están haciendo mayoría en una junta que permanentemente está obstaculizando la labor de Gálvez y de Rodríguez Montesa. Así es, está obstaculizando la labor de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. En consecuencia, en este contexto yo creo que lo que ha ocurrido con el Congreso es una deslegitimación galopante, creciente. Por eso es que no quieren que se les acorte el mandato, porque se les terminaría la impunidad y tendrían que muchos de ellos pasar a procesos. Ahora, hemos hablado de manera particular del Congreso y el Ejecutivo. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Cómo es la percepción de qué tan corrupto o no es el Poder Judicial? Bueno, yo quiero señalar sobre esto de que Proética hace encuestas cada 2 años en el Perú desde el año 2001. Y en todas estas encuestas, salvo el año 2013, que el Congreso ganó por 2 puntos a el Poder Judicial, el resto, el Poder Judicial ha mantenido, digamos, el liderazgo, ¿no? Una situación, por supuesto, preocupante, y creo que en este momento la gente no se engaña, o sea, descubre y reconoce la labor de algunos jueces y de algunos fiscales, pero entiende que estas 2 instituciones están penetradas por corrupción y que todavía continúan ahí gente que no debería permanecer más tiempo, pero que con la venia del Congreso y con las trabas que se ponen en las investigaciones, esto no ha permitido que se pueda avanzar en la reforma judicial
que es lo indispensable, pero como parte de una reforma general que está en buena medida comprendida en la reforma política. Pero sí preocupa que actualmente hay una percepción de alta corrupción en el judicial, porque es precisamente el Poder Judicial quien tendrá eventualmente que juzgar a los corruptos, algunos de ellos ahora en proceso de ser repatriados, pero es la instancia, no es el Ejecutivo, sino es el Judicial quien finalmente debe juzgar y condenar a la corrupción, y debiera ser el poder llamado a enfrentar la corrupción. Joaquín, yo creo que aquí efectivamente hay que también informar a la opinión pública, ¿no? Efectivamente tienes toda la razón, porque lo que ocurre con el Ministerio Público es que son la parte acusadora. Ellos investigan. Todavía hay muy pocos casos que han sido ya, digamos, cerradas las investigaciones y se formula acusación. Ese es el momento en el que recién el Poder Judicial interviene. Correcto. Y el Poder Judicial es el que resuelve finalmente si se declara o no culpables a las personas que son acusadas por el Ministerio Público. Yo creo, sin embargo, que en el Poder Judicial, como ha ocurrido en el Ministerio Público, hay una reserva moral. Hay jueces muy dignos, muy, digamos, decididos a jugar un papel importante en la lucha contra la corrupción, pero que están un poco, digamos, a contracorriente de varios de quienes tienen el control del sistema judicial, para decirlo literalmente, por ejemplo, la Oficina de Control de la Magistratura. En consecuencia, creo que eso nos abre a esa expectativa ciudadana. Si estos casos pueden continuar, no se frustran las investigaciones, como creo que es la intención final del Congreso ahora que se apresta a capturar el Tribunal Constitucional, y cuando es muy probable que lo que quieran hacer es tomar medidas para frenar las investigaciones. ¿Por qué? Porque, como se sabe, ya en este momento hay una lista, ¿no?, de seudónimos que tendrán que ser revelados por barata la primera semana de... Así es. Y donde lo que ya se adelantó es que ahí están varios de los actuales congresistas, sí, ¿no es cierto? No solo por problemas de financiamiento de campaña, sino por haber actuado dentro del Congreso para que se tomen decisiones que favorecieran a esa empresa. Esto es lo más grave. Por eso es que han podido sumar, ¿no es cierto?, entre Fuerza Popular y el APRA, los votos que requerían de otras bancadas para que esto les permita controlar no solamente el Tribunal Constitucional, sino llevar eventualmente adelante la vacancia presidencial, que es en lo que están pensando en este momento. Ahora, en Perú solemos dar por sentado que tenemos una democracia, vamos a continuar en democracia, y yo quisiera preguntarte, ¿qué tan grave o qué tanto erosiona el espíritu democrático de los peruanos el problema de la corrupción, ¿no? Esta percepción tan grande de corrupción? ¿Podría de alguna manera afectar al sistema democrático o reducir la confianza en el sistema hacia el futuro? Bueno, yo creo pues que lo que estamos viviendo no es exactamente una democracia, ¿no? Es decir, tenemos instituciones pero tan débiles y tan corroídas que la gente no tiene manera de diferenciar, ¿no?, claramente los beneficios de la democracia frente a un autoritarismo galopante o un gobierno de dictadura. Lo que está haciendo el Congreso, a mi juicio, por eso me parecía ridícula la presentación que hacían varios congresistas ayer a propósito de la presentación de la Comisión de Venecia, ¿no?, donde querían decir que acá vivíamos una dictadura porque esto nos llevaba a un régimen como el de Chávez. Yo decía, ¿y esta gente no se acuerda de quién enseñó a Chávez y a Maduro cómo, bajo esquemas democráticos, ejercer gobiernos autoritarios? Eso fue Alberto Fujimori, no fue hace tanto tiempo, y varios de los protagonistas de hoy estuvieron en ese momento. Pero además, creo que el Congreso está efectivamente ejerciendo un autoritarismo que de varias formas ha transgredido la Constitución, la ha violado en varias oportunidades, y las pocas que el Congreso ha podido corregir, que el Tribunal Constitucional ha podido corregir a través de declarar inconstitucionales las medidas que habían adoptado, pues ahora también lo van a controlar, ¿no es cierto?, porque se aprestan ya a capturar, como decía el tribunal. Entonces, esta situación, por supuesto que medra la percepción sobre la democracia o los beneficios que tiene vivir en ella, pero creo que por eso es importante que quienes trabajamos en procura de recuperar al país y luchar contra la corrupción, lo hagamos también haciendo evidente que esto se puede
ejercer, porque vivimos bajo el régimen constitucional y porque siempre es posible que podamos recurrir a márgenes de, digamos, instrumentos que la Constitución nos concede para poder actuar, expresarnos, opinar, para poder movilizarnos y protestar para evitar de que esto pueda continuar. Creo que si estuviéramos en un régimen totalmente autoritario, dictatorial y ajeno a toda democracia, estaríamos sí condenados a soportar esta situación quién sabe por cuántas décadas. Yo creo que en cambio la situación es diferente ahora. Creo, como ese 79% de ciudadanos, que sí es posible que podamos lograr los resultados que esperamos, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? ¿Qué tan fácil es cambiar una corrupción, una percepción de la corrupción? Porque hay algo también de, supongo yo, de inercia. Si siempre ha sido una institución corrupta, por más que cambien los actores, que salgan los congresistas, que salga el presidente, ¿qué necesitamos o qué tan fácil es cambiar esa percepción? Se dice, por ejemplo, de la reputación, que cuesta mucho tiempo construirla, pero se destruye muy rápidamente. No sé si con la corrupción hay algo similar, ¿no? Bueno, yo tendría como hitos, ¿no? Las encuestas de Proética son cada 2 años. La penúltima fue del 2015 y ese año, por ejemplo, corrupción seguía siendo un problema después de criminalidad, ¿no? Después de seguridad ciudadana. Y la tolerancia era casi de un 80% frente a la corrupción y la resignación frente a ella. Era como ya, vivimos con eso. Era como que, está dado. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Si tengo que escoger un corrupto, escogeré pues al que menos daño me haga o que haga algún tipo de obra. El famoso roba pero hace obra, el famoso, que es nefasto. Creo que eso ha venido, digamos, de alguna manera experimentándose en el país durante muchos años. Pero después de lo que ocurrió con Lavajato, cambió. El año 2017 ya podíamos ver que al interior del país, ¿no? La corrupción era el problema más grave. Para Lima todavía criminalidad, pero ya muy pocos puntos de corrupción. Y ya, por ejemplo, una pregunta que la tengo registrada, ¿no? Porque se le preguntaba a la gente, ¿usted cree que se necesita algo de corrupción para que pueda funcionar la maquinaria y para que las cosas puedan caminar en el país? Y anteriormente la respuesta era como 56%. Eso bajó a 15% en la encuesta del 2017. Y el señalamiento de las responsabilidades ya no solo tenía que ver con el Estado, sino también con las corporaciones, porque recordemos que se comenzó a hacer evidente, bueno, a propósito de Odebrecht, pero también sus socios en el Perú, y de cómo a la larga la corrupción es un problema que engarza la situación del Estado con parte del sector privado. Me da toda la impresión de que de ahí a la fecha, y por los resultados que ahora muestra lo que nos ha enseñado Transparencia Internacional, la gente ha comenzado a recuperar el ánimo para luchar contra la corrupción, y entonces podríamos decir que en muy poco tiempo la expectativa ha cambiado y que ahora hay más bien la voluntad de ir contra eso, de lograr un resultado exitoso, y 79% dice que sí se puede conseguir. Yo entonces creo que no es fácil, pero basta que hayan algunos avances significativos, y recordemos que esta encuesta de Transparencia Internacional ha sido tomada entre enero y marzo de este año. Esto es precisamente después de que el señor Chávarri quiso destituir al equipo Lavajato en la Fiscalía, y la gente salió espontáneamente en masa a protestar para defender eso. Ahí cayó, bueno, por lo menos de la Fiscalía de la Nación. Chávarri dejó ese puesto, pero se quedó, como sabemos, de fiscal supremo. Y también creo que eso le abrió a la gente la expectativa ya con mucho mayor, digamos, mirada optimista de que sí se podían tomar medidas contra la corrupción. Me da la impresión entonces que no se pide mucho, se pide algunos avances, y creo que lo que se ha podido conocer ya a propósito de las nuevas informaciones que ha recibido el equipo Lavajato, las medidas que se han tomado contra Toledo en los Estados Unidos, ahora que sabemos lo que ha pasado con la extradición de Nostroza, que España finalmente ya la aprobó también. Entonces creo que todo esto va... Si tomáramos hoy la encuesta, quizá los resultados serían incluso mejores. Podrían ser hasta mejores, ¿no? Pero claro, hay un poquito acá la preocupación de lo que va a hacer el Congreso, y me da la impresión que el Congreso está jugando con fuego, porque de alguna manera están
creyendo que los peruanos vamos a quedarnos de brazos cruzados mirando que hacen o que puedan hacer lo que les parezca y que nada de esto va a cambiar la situación que hoy día tienen. Bueno, la verdad que está muy bueno, muy interesante los resultados del reporte. Pueden consultarlo en proetica.org.pe, ahí está el reporte completo. Y lo bueno es que hay razones para ser optimistas, aparentemente. Muchas gracias, Walter. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Walter Albán, miembro del Consejo Directivo de Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, que ha publicado este barómetro global de corrupción, que vale mucho la pena revisar, que señala importantes retos como el país, pero también razones para ser optimista. Sigue atento a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.